Ustedes en un ensamble pueden obtener también la lista de materiales. Sin embargo, en el archivo de ensamble no es el ideal. Este nada más ahorita para que lo puedan ver. Es se llama colecho, es una cama que yo le hice a mi bebé y es precisamente para que quede a la misma altura de donde está la cama de los padres y posteriormente tiene una falta, digamos, de pared en esta parte para que ya el bebé pueda pasarse a la cama, ¿no? Y la otra, pues bueno, ya no se vaya a caer. Ahora, para llevar a cabo yo este proyecto, tuve que ir primero a ver a una maderería cuáles son las longitudes, anchos y demás que podía yo ocupar, y ya en base a eso ya hice mi diseño y finalmente, o posteriormente más bien, ya nada más lo que hice fue un conteo gracias a la lista de materiales de todas los pedazos de tabla, por así decirlo, que iba a requerir, como para saber cuántos cortes yo iba a requerir, cuántos cortes iba a necesitar hacer, perdón, y posteriormente cómo iba a quedar también mi diseño. Sin embargo, pues bueno, eso lo podemos saber también desde el mismo programa, inclusive ya de una manera un poco más precisa y no tener que recurrir, por ejemplo, al tanteo, ¿no? Por ejemplo, aquí también yo le ponía la tornillería y en esta parte de la tornillería, pues bueno, también yo ya, o bueno, pijas más bien, no tornillos, sino pijas, yo ya sabía cuántas pijas realmente tenía yo que comprar, ¿no? Entonces, eso, más que sí le puse también en su momento rueditas. Entonces, esas pues bueno, ya las venden en conjunto, además con sus tornillitos, pero finalmente también ya sabía todo lo que iba a necesitar. Ahora, me voy a pasar al otro archivo, que es al de dibujo. Recuerden que ustedes de aquí ya nada más le ponen, despliegan en donde está lo de nuevo y hacer dibujo desde parte o ensamble, ¿no? Entonces yo ya lo tengo aquí hecho. ¿Y qué es lo que podemos observar? Pues bueno, puse una vista únicamente en isométrico, son varios componentes, y además obtuve una vista de detalle justo en esta esquina, que sería esta parte de aquí. ¿Para qué? Para poder alcanzar a visualizar algunos de los componentes que finalmente yo ocupé únicamente para el modelado. Sin embargo, si lo hubiera dejado tal cual, no se alcanzan a distinguir muy bien un subensamble que yo hice. Ahora, ¿de dónde podemos obtener esta lista de materiales? Pues bueno, si nosotros nos vamos a la parte de anotaciones, vamos a encontrar que hay, bueno, annotation en inglés, tables o tablas, y de ahí podemos desplegar y vamos a obtener la lista de materiales o bill of materials en inglés, ¿vale? Suponiendo que yo ya le di clic aquí, ¿qué es lo que voy a obtener? Déjenme darle también acá me va a salir en el Property Manager tal cual estas opciones, ¿vale? Y ya ahí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ponerle? Pues bueno, podemos configurar, por ejemplo, para que también esté cargado, por ejemplo, a la izquierda, a la derecha, en la parte inferior izquierda o inferior derecha. Sin embargo, por ejemplo, ahorita yo lo tengo tal cual aquí, en la parte superior izquierda. Ahora, fíjense que aquí ahorita yo ya tengo unos números de los archivos. La importancia de que ustedes le pusieran nombre a sus archivos es precisamente para que posteriormente pudiera haber un mejor control de un proyecto que es llevado a cabo en equipo y que, como les recomendé, que estuviera en la nube. Pero aparte de todo, nosotros ¿qué es lo que vamos a tener? Que posteriormente en la lista de materiales o bill of materials o BOOM, nosotros vamos a jalar, bueno, más bien el programa de SolidWorks va a jalar el nombre de cada uno de los archivos. En donde dice número de pieza, más bien sería prácticamente
el nombre del archivo con el cual nosotros modelamos a las piezas de manera individual. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para configurar nuestra lista de materiales? Pues bueno, aquí tenemos el top level only, pero fíjense, aquí yo tengo llanta subensamble, que son estas partes de aquí, en la vista de detalle. Y aquí, por ejemplo, todavía tengo del 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 que conforman parte de ese subensamble. Sin embargo, si yo le pongo top level only, me desaparece el nombre de esos archivos, ¿sale? Y no es de que los desaparezca de la parte gráfica, sino únicamente en la tabla. Ahora, si yo le pongo parts only o partes únicamente, entonces sí me lleva a cabo una numeración todavía de las piezas que conforman parte del subensamble. Sin embargo, en la numeración va de 9, 10, 11, 12, ¿vale? Hace ratito teníamos nada más hasta el 9. Y aquí ya tenemos, sí, numeradas la parte del subensamble. Sin embargo, también tenemos la parte en la cual nosotros podemos hacerlo indentado. ¿Qué significa esto? Que nosotros todavía podemos configurar para que, por ejemplo, estos archivos que conforman parte de mi subensamble no estuvieran numerados, es decir, ya nada más se queda la numeración, pero sí salen mostrados en la tabla o lista de materiales. Quiero que estén detallados, es decir, la indentación sería del 9 a partir de ese, el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, o que en este caso, ahorita no me acuerdo cómo debe de decir en español el flat numbering, que sería como algo de plano de numeración plana, o no me acuerdo cómo debería de decir, pero finalmente hace la continuación precisamente de la numeración. A mí en lo particular me gusta mucho que sea indentado y de la numeración detallada. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros podríamos sí tener varios subensambles dentro del ensamble general y finalmente saber cuáles sí conforman parte de un subensamble y además conocer sí los archivos que conforman parte de ese subensamble, ¿vale? Entonces, bueno, eso es algo que yo les recomiendo. Posteriormente ustedes también pueden agregar una descripción. Es decir, yo para algunas otras materias, ahí lo que le puedo agregar es esa descripción. Si yo este material lo estoy adquiriendo con cierto proveedor o es de manufactura interna, o le puedo poner a lo mejor material. En este caso podría ser la cantidad o el costo, ¿no? Pero esos yo se los agregué. Y esta parte ustedes lo pueden hacer, pero dentro de cada uno de los archivos, el poderlos personalizar y finalmente meterle la información de cantidad, costo, que si es compra o no, que si está, por ejemplo, en inventario, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, aquí ya son datos que yo previamente en los archivos individuales esta de aquí de costo, fui llenando, pero en este ya nos hace también el conteo el programa. Es decir, yo a los archivos que le estoy poniendo base cama, que sería esta tabla de aquí y esta tabla de acá abajo, son igualitos. Sin embargo, los tengo con el mismo nombre, lo jalé 2 veces, ya me aparece la cantidad 2. Después cabecera tabla 1x4 de pulgada, de 75 centímetros. Este de aquí finalmente es porque era un tablón y de ese alcanzó para hacer varios cortes, pero finalmente yo lo tengo ocupado 20 veces en mi archivo. Caso particular, por ejemplo, lo que les decía de las pijas, yo lo tengo 80 veces utilizado en este archivo, ¿sale? Y entonces, ya con eso ustedes pueden tener una mejor idea y poder entender mejor inclusive un ensamble, cuando a lo mejor la persona que va a ver este archivo, que en este caso sería yo con el de sus drones, puedo tener una mejor idea finalmente cuando me están mostrando los archivos en individual
posteriormente, ya cuando están en el ensamble, poder saber en dónde más bien son los archivos insertados dentro del ensamble. Ahora, algo particular, por ejemplo, cuando se utiliza en un ensamble y no es todo de un mismo material, en la parte del material, ustedes le pueden, por ejemplo, poner aquí, según lista de materiales, ¿no? Por los datos que yo le metí de los tipos de madera a mis archivos individuales, según me sale que pesa 22 kilos el total. Y más o menos yo creo que sí, porque para poderlo, como lo estuve trabajando en planta baja y para poderlo subir finalmente a primer piso, me costó mucho trabajo por las dimensiones, pero sí, más o menos sí quedó así pesado, ¿vale? Y la otra, cuando ustedes insertan la tabla, únicamente les aparece numerado. Ahora, si nosotros queremos que el ensamble, en este caso, por ejemplo, el isométrico, también aparezca cada uno de esos numeritos ya identificados, ¿en dónde lo podemos obtener? Aquí, en Balloon o Globo, creo que dice en inglés. Y entonces lo único que tenemos que hacer es prácticamente darle en aceptar. Nosotros únicamente podemos cambiarle parte de la geometría y en dado caso también de los caracteres mostrados, pero finalmente se hace esa numeración e identificación de cada una de las partes, se hace en base, fíjense, a la tabla. Entonces, base, cama por 2 de 75 por 1 por 140 centímetros. Lo busco yo en mis archivos y veo aquí está. Este es el 1, que aquí no se alcanza prácticamente a ver, pero finalmente yo puedo ir recurriendo a cada uno de estos. Finalmente yo también podría darle, extender nada más en esta pestaña y cada vez que yo pase el puntero del mouse me va a salir la miniatura de cada uno de los archivos, ¿vale? De cómo se veía el previo. Así si yo ya tengo alguna duda, pues bueno, ya lo puedo estar viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, parte de la tornillería o cómo era finalmente todo el subensamble y cada una de las partes que conforman a ese subensamble que yo hice. Finalmente lo de las llantitas lo quise dejar tal cual así, inclusive porque en otras materias lo había ocupado, como les decía, para identificación de cada una de las partes. Y finalmente de algo particular que tiene. Si ustedes manejan un subensamble dentro de un ensamble y si quieren que tenga movimiento cada una de las partes del subensamble, es decir, que esta llantita girara, no se va a poder. Si quieren que algo tenga movimiento relativo dentro o entre piezas, entonces la recomendación es todo hacerlo en un solo ensamble, ¿sale? ¿Por qué? Me voy a pasar yo a mi otro archivo, espérenme tantitito. Y en este, por ejemplo, si yo quiero girar, porque realmente giraban más la parte de la rotación de las llantitas, no se puede llevar a cabo. Eso lo tendría que hacer directamente en el ensamble. Déjenme ver si por aquí tengo ese llanta. En el subensamble, yo sí puedo hacer que roten. Dice este diseño, ya saben que cuando se compran de manera comercial, es todo un plástico continuo. Sin embargo, pues era nada más para que se pudiera notar que realmente sí lleva a cabo, por ejemplo, el giro, pero también lo pueden girar así, ¿vale? Esto sí puede pasar en el subensamble. Sin embargo, en el ensamble general, cuando insertan un subensamble, todas esas piezas que tenían que tener movimiento ya no lo van a tener. Entonces, si yo en mi ensamble general quisiera que las llantitas giraran y aparte rotaran, toda la inserción y uso de las relaciones de posición lo tengo que hacer en dado caso en el archivo general, no aquí. Y finalmente, si ustedes movían algo en un subensamble, el ensamble y el dibujo del ensamble también se actualizarían. Por eso ahorita les dije no guardar y que no me guardara los cambios también en el dibujo y en el ensamble, porque si no, también estarían giradas las llantitas y demás, ¿no? Entonces,
Más o menos así es como ustedes podrían dar uno de los puntos que yo les puse en la asignación de la entrega final del proyecto, en el cual ustedes necesitan obtener nada más el plano del ensamble con su lista de materiales. En dado caso que ustedes requieran también llevar a cabo alguna vista de detalle, pues bueno, eso sobre todo cuando tenemos piezas relativamente pequeñas, pero finalmente nosotros también lo podemos sacar o obtener. Y entonces ya con eso, por ejemplo aquí ya es más claro cuál es el 9.4, cuál es el 9.2, que lo veo en mi tablita, y por ejemplo el 9.2 es la llanta soporte. De todas maneras, si yo le pongo para que se despliegue y me muestre la miniatura, pues bueno, puedo pasar el puntero del mouse y me marca ahí cuál es la miniatura, y el 9.4 que es la llanta, ¿vale? Entonces así es como ustedes pueden aprovechar y tener un mejor registro o control en dado caso de sus archivos. Ahora, en el tamaño del dron, o el tamaño que tiene más bien su dron, qué tan detallado y cuántas piezas, también involucrará el tamaño de la hoja. Yo les dije que, por ejemplo, habrá algunos que a lo mejor con una 3 o con un A2 sea más que suficiente. Obvio que, por ejemplo, está a escala, es una reducción, porque las dimensiones son realmente bastante considerables. Más o menos es más bien 1 metro de longitud, y creo que tiene como 60 o 70 de ancho, y ya el alto completo, no hacia la cama, sino el alto completo, creo que es hasta 1.30 m aproximadamente. Sin embargo, pues bueno, tuve que utilizar aquí una escala precisamente para poder tener al menos completo en una hoja A3 mi vista en isométrico, y finalmente también para contemplar el espacio de que yo voy a tener una tabla de materiales, o lista de materiales, perdón, y una vista de detalle, porque si yo nada más hubiera tenido mi ensamble así solito, sin la identificación de los elementos, entonces posiblemente en una hoja A4, que es la más cercana a entre el oficio y la carta, yo hubiera sido más que suficiente, y no la sé, yo hubiera podido tener ahí una escalado y ya más que suficiente. Pero si yo necesito en todo caso meter la tabla que se alcanza a leer, y aparte posiblemente meter una vista de detalle o una vista de sección, entonces ahí lo que me convenía era utilizar un formato un poco más grande para que no quedara ahí toda la miniatura.